Pero la presión de Estados Unidos no es solo contra la dictadura cubana. Ayer el Departamento de Estado sancionó al jefe de la cárcel La Modelo de Nicaragua, en la que permanecen ilegalmente arrestados al menos 46 prisioneros políticos de los más de 60 que hay en el país. Numerosas ONG y exreclusos denunciaron torturas en estas instalaciones. Incluso religiosos han sido privados de su libertad en este lugar, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Hoy les mostramos cómo es este oscuro centro de detención del régimen y quiénes siguen injustamente detenidos en este centro. Maltrato, torturas, hacinamiento y violencia física es lo que sufren los presos detenidos ilegalmente en La Modelo. Esta es la cárcel modelo de Tipitapa. Este centro de tortura a solo 20 kilómetros de Managua lo dirige Roberto Clemente Guevara Gómez. El Departamento de Estado lo sancionó al ser responsable de las atrocidades que suceden en el interior de estos muros. Hoy designo al director de prisiones de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en graves violaciones de derechos humanos. Human Rights Watch denuncia aislamiento prolongado en La Modelo, sometimiento a temperaturas extremas, violencia sexual, descargas eléctricas y asfixia con bolsas plásticas contra disidentes políticos o contra religiosos. En datos, los presos políticos sufren un hacinamiento del 92%. La cárcel multiplica su capacidad máxima según denuncias de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado. Un centro de torturas por el que han pasado presos políticos como Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa. Es un símbolo internacional de la represión religiosa. También Cristian Fajardo, activista y líder estudiantil, detenido en 2018 durante las protestas antigubernamentales ilegalmente. Joubran Suazo es otro de los líderes estudiantiles recluidos ilegalmente en esta cárcel. Sufrió aislamiento severo. El periodista y fundador de 100% Noticias, Miguel Mora, político opositor, fue arrestado en 2018 y también en 2021 por críticas al gobierno. Pero la lista de presos políticos que siguen hoy día en esta cárcel es larga, como Jaime Enrique Navarrete Blandón, quien a pesar de haber cumplido condena por posesión de estupefacientes, sigue encarcelado. Manuel Urbina Lara es abogado opositor, crítico con el régimen de Ortega. Lo mismo le ocurrió a José Olívar Meza Raúdez, opositor del régimen, campesino incluido en la lista de presos políticos. Y el activista histórico y veterano sandinista crítico del gobierno, Marvin Vargas, conocido como El Cachorro, está arrestado desde 2011 ilegalmente. Entre 60 y 70 presos políticos siguen entre rejas en Nicaragua. Al menos 46 estarían en la cárcel La Modelo y 9 personas se reportaron bajo desaparición forzada. Saludamos a esta hora a Miguel Mora, fundador y director del canal 100% Noticias, una de las voces más visibles del periodismo independiente en Nicaragua en los últimos años. Fue precandidato presidencial y además detenido antes de las elecciones generales de 2021 en ese contexto de fuerte represión contra políticos, periodistas y opositores, y estuvo justamente preso en la cárcel La Modelo. Bienvenido, Miguel, un gusto que esté con nosotros. Sí, cuando yo ingresé a La Modelo en la cárcel de máxima seguridad conocida como la 300, donde mantienen cautivos a narcotraficantes, violadores, asesinos múltiples. También el régimen los ocupa para castigar a los presos políticos porque es un sistema de aislamiento total y de tortura. Él me recibió en La Modelo el 30 de enero en la 300 como jefe de la galería donde estábamos nosotros recluidos, los presos políticos. Lo conocí bien y fue prácticamente mi carcelero junto a otros presos políticos. Roberto Clemente Guevara Gómez, el carcelero del régimen de Ortega, ahora está sancionado por Estados Unidos. ¿Cómo describiría usted el comportamiento de este hombre al mando de la cárcel, donde numerosos reclusos han denunciado aislamiento, represión y torturas? ¿Él participa directamente en estos actos? Sí, claro que sí. Él es parte de todo un sistema y él es como un intermedio porque hay mandos superiores a él que le ordena, es como un ejecutor, es como un esbirro, le llamamos nosotros, alguien que se encarga de ejecutar la tortura, la represión a los presos políticos y los abusos. Él no solo dirigía el comportamiento, manejaba a un equipo de guardias
que a su orden podían torturar, golpear, hacer vejámenes contra cualquier preso político si se resistía a algún tipo de normativa ponían huelga de hambre, nos poníamos en huelga de hambre, por ejemplo, o reclamábamos por nuestros derechos. Él, y con sus propias manos, yo lo pude ver acuchillando a un preso común y quebrándole los dedos de la mano. O sea, es un hombre sádico, es un hombre cruel. Son personas que son adiestradas, alienadas, son capacitadas por el régimen cubano y rusos para generar ese tipo de comportamientos, que es todo el sistema y ellos mismos están con un solo objetivo. En cuanto caes en sus manos, te tienen que desbaratar psicológica, moralmente. Desde que llegas ahí, te desnudan completamente y te desnudan delante de todo el mundo, ya sean guardias hombres como guardias mujeres, o sea, tanto como mujeres y varones, te exhiben, te hacen hacer sentadillas, te tratan de desbaratar, te tratan de quitar tu identidad. Y eso es el inicio, que te quitan toda tu honra, tu reputación, o sea, tu pudor. ¿Para qué? Para que te sintas menos y después vienen los golpes, vienen que te meten en un calabozo tan pequeño y donde está prácticamente como una tumba pequeña, con mucha podredumbre, con muchos animales y donde prácticamente con costo te pasan lo esencial de la comida y quién sabe medicamentos. Pero cuando vos reclamás en cualquier cosa, Roberto Guevara y otros son los encargados de golpearte, de amedrentarte, no darte de comer, de generarte las torturas que ellos tengan a bien, sin ningún tipo de miramientos. Miguel, aparte de lo que usted nos acaba de describir, quiero preguntarle qué otro tipo de tortura sufrió usted directamente durante su detención como preso político. Sí, primero me golpearon. Desde que me capturaron la primera vez, me agarraron a golpes estando yo esposado. Casi me cerraron el ojo y después me presentaron. Me mantuvieron en una mazmorra, diría yo, porque ni siquiera es una celda, es algo oscuro, lleno de putrefacción, no hay baños, todo lo tenés que dejar ahí, imagínate eso, ahí mismo tenés que comer y no te sacan de ese lugar, es altamente húmedo y putrefacto. Ahí es donde llegaron incluso a visitarme a la celda los diputados europeos y pudieron constatar eso. De ahí me sacaron a la máxima seguridad. Y ahí sí te meten en esa 300 que Guevara es el jefe ahora y fue el que me recibió, que es como que te metan en vida en una tumba de concreto. Y eso se ocupa solo los derechos humanos internacionales por unas horas para castigar al reo que se porta mal, un criminal que quiera atentar con otro y ha cometido algo, pero ellos lo ocupan como por años. Hay presos políticos incluso que llevan años en ese régimen, prácticamente muertos en vida, están enterrados en ese sistema. Y ellos lo ocupan como una forma de vengarse sádica, ¿ya? Criminal y cruel inclusive. Entonces, todo eso lo sufrí yo desde la primera prisión de diciembre del 2018 a junio del 2019, 6 meses, y después estuve nuevamente preso en otro tipo de régimen, en el Chipote, un Chipote nuevo, también en aislamiento en 18 meses más, desde junio del 2021 hasta febrero del 2023, que fue cuando nos desterraron y nos mandaron en un avión a Estados Unidos, nos obligaron al destierro. ¿Cómo es la comunicación desde la cárcel? ¿Ustedes tienen acceso a información sobre lo que pasa en el exterior? ¿Recibían noticias, visitas, podían hacer llamadas? No, en el régimen es de aislamiento total y aquí en el segundo encarcelamiento sí solo éramos presos políticos donde yo estuve. Y ahí no nos permiten ni hablar entre nosotros. Y hay un policía constante que está vigilándonos que no hablemos entre nosotros. Y las visitas eran cada meses y los familiares no podían hablar porque en los lugares donde estábamos ponían micrófonos y también los implicaban y los amenazaban.
de alguna manera nos pasaban algo, en clave alguna información, pero detalles de que nos iban a deportar o que cómo se estaban, qué le estaba pasando afuera, prácticamente no. Estábamos, ese es el objetivo, aislarte y sacarte de la realidad completamente. No sabes qué día es, no sabes por dónde andar, no sabes nada. Y esa es parte de su lógica, de desquebrajarte, para que vos de alguna manera, me imagino, aunque nunca vi un caso de un preso político que se rindiera o que les pidiera cacao o misericordia, simplemente se comportaron a la altura, diría yo, todos los presos políticos. Pero la idea es desbaratarte, aislarte y sacarte y meterte en un hueco oscuro, en silencio día y noche. No teníamos mayor comunicación. Miguel, el relato de estas atrocidades se repite en regímenes autoritarios como los de Venezuela o como en Cuba, en un contexto en el que comienzan a percibirse ciertos cambios en la región. Quiero preguntarle si usted ve que existe una esperanza de una transformación similar en Nicaragua. La misma que tuvo Maduro y la misma que va a tener Cuba. Ayer mismo el secretario de Estado nos sorprendió con una grata noticia. Desde su propia cuenta le dijo a la dictadura Murillo Ortega que ellos son, a propósito de eso, de este sujeto que ellos contratan, que ellos patrocinan, que ellos capacitan para hacer eso, les manda un mensaje muy directo. O sea, todos los estamentos que sostienen esa dictadura criminal pueden y están bajo la observación de los norteamericanos. Y exige a la dictadura que libere a todos los presos políticos nicaragüenses. Si yo saco la cuenta de lo que le pasó a Maduro en el 3 de enero y lo que está pasando y va a pasar en Cuba y lo que está pasando incluso hoy en Venezuela, yo creo que Ortega y Murillo tienen que estar claros de que esto es un combo y que Estados Unidos está dispuesto en su nueva doctrina geopolítica continental a terminar con las dictaduras y a generar procesos de transición, por las buenas o por las malas, como lo hizo Maduro. Miguel Mora, fundador y director del canal 100% Noticias, gracias por habernos acompañado hoy en el informativo USA de NTN 24.